Hoy quiero hablarte sobre prioridades. Dilo más duro. Lo difícil de priorizar algo es que a veces, por lo menos yo, me imagino que muchos se encuentran, es que todo lo que uno tiene que hacer es importante. Ahora que tengo casa, a veces me rompo la cabeza cuando me entra un poquito más de dinero para saber qué voy a arreglar ahora, ¿verdad? Arreglo los gutters que se me están cayendo, se me trae agua por aquí, este baño necesita arreglo, necesito pintar allá. A veces es tan difícil como identificar qué uno debe hacer primero. ¿Cuántos estamos aquí el domingo pasado? El pastor estaba hablando, me quiero enfocar en una área, cuando él estaba hablando de cómo su padre, lo que hizo su padre le afectó a él. Y él estaba hablando sobre un sueño que Dios le mostró ya cuando era adulto. ¿Cuántos años tenía? Ya 30 y pico. 35 años. Pero significa que por los primeros 34 años y pico le estaba afectando. Y a los 35 fue que Dios le mostró eso y se pudo romper eso. Pero desafortunadamente hay cosas que uno hace que le afectan a cada área de la vida de uno, especialmente a los niños. Y algo que me imagino que ustedes también han hecho, que cuando uno tiene hijos, uno se compara mucho a sus padres. Y tú tienes padres como nosotros, como yo, que le dejan muy poco de decir qué área de mejorar. Es un poquito difícil, pero pues hoy quiero mencionar dos áreas que yo como hijo puedo decirle a mis padres que fallaron, vamos a decir. Esa es la palabra más fácil que pude encontrar. Pero antes de ahí, quiero llevarle a la Biblia a Lucas 10, versículo 38. Y aquí habla de prioridades. Y cuando yo estaba creciendo con mis padres, yo veía como ellos ponían prioridades a unas cosas que yo como niño no le daba prioridad. Pero ahora que son más grandes, ahora entiendo algunas de las decisiones que tomaron, pero como quiera el daño pasa. Me explico. Mi papá trabajó mucho, trabajaba muchísimo. Y mi mamá normalmente se quedaba con nosotros y también por un tiempo también trabajaba. Y teníamos personas que nos cuidaban. ¿Qué pasaba? Que cuando llegamos a la casa normalmente yo veía a mi papá como papá, ayudando a mi mamá, trabajando en la compañía, haciendo sus deberes. Y yo nunca veía a mi papá orar y leer la Biblia. Obviamente yo sabía que mi papá oraba y leía la Biblia, pero ¿tú sabes cuándo? A las 1 de la mañana, a las 2, ya cuando yo estaba durmiendo. Y como un padre, yo me imagino yo a Abigail, ¿verdad? Como un padre me va a levantar a las 1 de la mañana para orar. Pero ahora te digo que me había gustado que lo había hecho. Priorizar cosas tiene que ver en base de quién es el que decide que es importante. El que determina que es importante es el que va a determinar qué es prioridad más otras cosas. Quiero contarles la historia de Jesús, Marta y María, que eran hermanas. Leemos el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el Padre. Y la iglesia dice: mientras seguían el camino, Jesús entró en una aldea donde una mujer llamada Marta le dio alojamiento. Marta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. ¿Qué hacía María? Escuchaba y estaba con Jesús, ¿verdad? Marisol, en cambio, Marta, en cambio, andaba aterrada con los quereres domésticos, por lo que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿te parece bien que Brian no esté haciendo? ¿Te parece bien que mi hermana
me deje sola con todo el trabajo de la casa. Por favor, dile que me ayude. Di conmigo, prioridades. El Señor le contestó: Marta, Marta. ¿Cómo se dice? Como con interrogante, pero como piedad, como si ella supiera, ¿verdad? Marta, Marta, si tú supieras, andas angustiada y preocupada por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la arrebata. Señor, quiero ser tu instrumento para tu iglesia hoy. Habla mi corazón primero, Señor, y que yo pueda subir, Padre, y entender para explicarle a tu iglesia y poder juntos, Señor, no nada más aprender, pero aplicarla. Amén y amén. Di conmigo, prioridades. Bueno, el que ve un reguero en la casa, ¿verdad? Es difícil porque a veces uno llega a la casa y Abigail, no sé si usted sabe, mi hija, ella es eléctrica, ella no se cansa, tú te cansas 100,000 veces antes que ella se canse. Y ella es: papi, juega conmigo, papi, ayúdame aquí, papi, enséñame esto. Y algo que yo me dije, y no es porque mis padres no lo hicieron, pero yo era muy tímido y entendía mucho en mis edades pequeñas, porque los que no lo sabían, yo no crecí con mi papá, sino crecí con mami hasta como los 4 años, 5 por ahí, la primera escuela. No, los 8 no, duré por lo menos 3 años. Bueno, el punto es que no crecí con mi papá, crecí más con mami. Llega un tiempo que mi papá, el pastor, lo ha dicho, que él vino a este país, trajo a mi madre con Moisés, y yo y Brian nos quedamos atrás con tíos y tías. Y desde ese entonces uno tiene que crecer obligatoriamente. Y como todo el mundo, imagínate, mi tía tenía sus propios hijos y mis tíos también. Lo último éramos nosotros, no de mala manera, sino que prioridades. Y cuando vine a este país, mi padre, yo noté que mi papá trató de como ganar el tiempo perdido. El amor, los besos y todo nunca falló. Y algo que yo vi que mi papá era bien trabajador para que ya la pobreza que hemos ¿cómo se dice? Hemos pasado, como que no pasen de nuevo, ¿verdad? Y yo vi a mi papá, como le dije, trabajar mucho. Pero ¿qué pasó? Que no crecí con papi, como quien dice. Yo aprendí muchos principios. Y comenzando a trabajar, yo vi que mi papá trataba un poquito lo más que podía, pero llamó a Dios, a mi papá, al ministerio. Y ahora, encima de trabajar, también era pastor. Y por años, no sé cuánto, tú eras pastor y trabajador de una compañía que tenía empleados y clientes. De 2003 a 2012. Santísimo. Son 9 años por ahí. 9, gracias. Por 9 años, las prioridades de mi papá era trabajo, porque hay que comer, y la iglesia. Y yo comencé a ver a mi papá que otros tenían papá, pero yo me sentía que no, el diablo. Porque yo entendía lo que mi papá estaba haciendo, pero como quiera lo culpaba. Porque para mí las prioridades mías no eran las prioridades de mi papá. Y no era que mi papá no quería priorizarme, sino es que, imagínate, entre los dos, me está llamando Dios por aquí, tengo que pagar los biles o tengo que trabajar. ¿Cómo lo hago? Y a lo que desarrollaba yo el mensaje, comenzaba yo a escuchar de nuevo las historias que mi papá me mencionaba de mi abuelo. Que mi abuelo también tenía diferentes prioridades. Y porque él puso prioridades malas, él le robó a mi papá algunas prioridades que cuando él creció se obligó a priorizar otras cosas. Que porque mi papá cubrió esas prioridades, yo no la tengo. Me explico.
ya yo puedo llegar a mi casa y jugar con Abby. Eso era lo que mi papá no podía hacer. Ya yo puedo venir donde mi esposa y ayudarla a cocinar y estar con ella y sacarla a comer. Eso era algo que mi papá no podía hacer. Las prioridades de mi papá y la mía son diferentes, pero yo nada más puedo disfrutar esas prioridades porque mi papá sacrificó esas prioridades. Me estoy yendo por otro lado, espérate, déjame volver aquí. Amén, aleluya. Vemos algo que nunca le he dicho a mi papá, y es que él, por lo menos yo no me recuerdo, él nunca tuvo la conversación conmigo de dónde vienen los hijos. Desafortunadamente me lo enseñó un amigo y de la mala forma. ¿A los cuántos años él pudo, Señor, mostrarle por qué él estaba sufriendo de cosas de niñez? A los 35. Ya era muy tarde para mí. Yo también, antes de saber de dónde venían los hijos, yo tenía sueños. Era muy raro. Mujer encima de mí, no haciendo el acto porque yo no sabía que era el acto, pero me soñaba mucho con eso y me atornaba también. Y las mismas cosas que él hacía, yo creía que yo hacía pipí en la cama. Yo era tan inocente que ni sabía qué era. Y en una, con miedo, le digo a mi mamá, digo, mami, me pasa esto. Y ella me dice, habla con tu papá, que él te va a instruir mejor. Pero con la prisa de mi papá, la prioridad diferente, la mente a 100, yo ni terminé de decirle, me dijo, dame ese teléfono, eso por estar viendo lo que tú no estás supuesto a estar viendo. Estás castigado, vete a tu cuarto. Y yo, pero ¿qué pasó? Santísimo, pero nunca más. ¿Y qué pasó? Nunca más le dije a mi papá de nada. Y él sin saberlo. Pero el enemigo, él se aprovecha hasta del 2% que mi papá fallaron de ser papá. Se ganaron un 98%, pero el diablo se encarga de los 2% que usted no priorizó. Gracias. Mira a María y Marta, ¿verdad? Marta, ¿verdad? Era Marta, ¿verdad? Marta limpiando, cocinando, y aquí está María descansando, disfrutando. Y haciendo esto, me recordó de un consejo que me dio mi mamá, que yo dije, ¿pero dónde estaba ese consejo cuando yo estaba creciendo? Y se sentó conmigo y me dijo, mi niño, tú trabajas demasiado. Y yo, sí. Y en ese tiempo estaba diciendo que el afán, la limpieza, y que a veces yo y Jenny peleamos porque yo limpié hoy te toca a ti, y entra y sale. Él me dijo, mira, si tengo que pagar, yo te lo pago, pero mira, pon a alguien que tenga ese trabajo y ven, limpia tu casa, para que tú no tengas que preocuparte por eso. Y yo pensaba, está bien, el dinero, wow, está bien, me va a costar 3 horas más de trabajo. Yo pienso así. Pero vamos a ver, cuando comienzo con la persona que me limpia mi casa, llego yo a mi casa limpio todo. Y yo digo, wow, pero normalmente es quitándome todo para yo fregar, limpiar, para cuando Jenny llega, que Jenny llega más tarde que yo, comienza a cocinar. O al revés, o a veces me aseguro que antes de acostarme, mañana esté todo limpio para cuando ella venga, ella cocine bien, para hacer un equipo. Y no se olvida de Abby, que Abby todavía está queriendo de uno, y ayúdame por aquí, dame esto, dame lo otro. Cuando entro la primera vez en mi casa, yo como que acostumbrado, de una vez ya, y yo, pero, verdad que ella vino hoy, está todo limpio. Y yo raramente me siento, y yo incómodo, pero déjame ver, a ver si qué encuentro que hacer. Cuando Jenny llega, que Abby entra,
yo pude disfrutarme a Abby como nunca antes la primera vez. Ella estaba más tranquila, ella estaba no peleando, y como que pude yo ser papá, lo que mi papá no me podía dar. Again, no porque quiso, sino porque tenía otras prioridades por obligación. Pero ya yo no tenía esa obligación porque mi papá me lo cogió. Me explico, mi papá se esforzó para que yo tenga un mejor futuro y yo no tenga que vivir de cheque a cheque y yo poder tomar decisiones. Porque el que no tiene opciones y decisiones, nada más tiene una opción y es trabajar. Entonces así me comencé a entender más qué es un padre, qué me pudo ayudar, qué puedo aprender de mis padres y qué diría Abby de mí cuando yo sea 35, 36. Perdón, cuando ya Abby tenga sus 30. Y pensé en Dios. Y Dios me llevó a mi hijo. A veces uno se rompe la cabeza tratando de entender algo ya cuando Dios lo resolvió. Y él me llevó a mí al versículo favorito de mi papá, que es: ponga el reino primero. Buscad el reino de Dios y su justicia primero, y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso es Salmo, Mateo 6. A veces uno prioriza todo: el trabajo, la relación, el dinero, los biles, y se olvida del que me dio todo. Y Dios me dijo primero: mira, yo te voy a dar 3 principios, que si tú sigues esos principios, lo que tú tienes que poner de prioridad no se te va a hacer difícil o confuso, porque cuando tú pones esas 3 cosas en línea, el resto llega obligatoriamente. Ahora, hay cosas que tú tienes que vencer que tus padres no vencieron, que lo tengo que vencer yo, que es la pobreza. Comenzó mi papá, voy por yo, ya me va a tener que hacer rica, obligado va a tener que ser rica. Porque tú sabes que eso, que mi mamá me tenía que dejar de comer para yo comer. Imagínense eso. Que a veces nos teníamos que robar los limones del vecino por tener un jugo de limón, por lo menos. Claro que me recuerdo de eso. Teníamos un teléfono que no tenía pito. O sea, de vez en cuando mami me decía: coge el teléfono por si acaso ella está llamando. A veces llamaba a una abuela: bueno, ¿usted me llamó? No, chequeando, pues acaso me están tratando de buscar. Mi mamá casi se mata bajando una bajada porque estaba montando una motora. Porque no había otra opción. Porque las prioridades de los padres de ellos lo forzaron a ellos a priorizar otras cosas que no es normal. Es como que el diablo es como: mira, te voy a tener envuelto en todo lo que viles, responsabilidades, en tu querer comprar y tener, para que no te enfoques en que da todo. Yo no puedo culpar a mis padres porque yo tengo mejor relación que Abigail. Y me duele a veces porque mi papá me llama: ven para mi casa. Y yo: ay, ¿cómo voy? Ya. It's too late. Pero papi, son las 9. Eso no es nada, ven. Es 1 hora de tránsito, para que sepan. Tráeme a hábito. No, pero y el perro, trae a todo el mundo, no te preocupes, ven para acá. Por mañana trabajo, no te preocupes, trae el uniforme y vete de aquí. Y me duele porque yo sé que es lo que quiere estar conmigo. Pero yo le digo a él, yo quiero, como que quiero llorar, reír. Yo le digo a él: es culpa tuya de ser un hombre tan trabajador y serio. Eso no fui yo que yo quise. Si yo hubiera sido vago, que no tengo nada, yo de una vez había cogido para tu casa sin problema. Pero él me enseñó a mí lo que es sacrificarte ahora para disfrutar después. Eso se llama prioridades. No fue que yo fui perfecto hijo, porque hay muchas cosas que mis padres ni saben. Pero siempre escuchaba su vocecita atrás de mí decir:
buscar a Dios primero. Dios te ve a ti. Tú me puedes mentir a mí, pero a Dios no. Y Dios me trajo a 3 puntos. Número 1, obediencia. Mi mamá me lo decía cada rato. Mi mamá a veces me pedía, friega, mi hijo. Y a veces yo di actitud y ella me decía, no friega, no te preocupes. Con esa actitud no. Y después me sentía yo mal. No, espérate, mami. No te preocupes. A veces mi hermano le decía, ve, limpia aquí, allá. Pero mami, pero ¿qué? Y decía mi papá, no te preocupes. Vete a jugar si es lo que tú quieres. Pero aquí no vamos a pelear. Aquí vamos a estar en paz. Prioridades. Y mi mamá me decía lo que dice 1 Samuel 15:22. Entonces Samuel dijo: ¿se complace el Señor en holocausto y sacrificio, tanto como en obedecer al Señor? Obedecer es mejor que el sacrificio. Y yo entendía que la obediencia y honra a mis padres es más importante de lo que yo hacía. Y yo entiendo cómo el corazón trabaja, yo hacía los sacrificios para que ellos tengan confianza en mí y yo detrás de su espalda no obedecerle. Ni cuenta se daban. Aquí no hay jóvenes, ¿verdad? Porque no quiero que cojan mi estrategia. Pero lo importante es lo que hacía, como que el espíritu mío me daba. Yo me recuerdo una vez, porque yo estaba en la escuela, salía temprano, pero a veces tenía clases de piano, estaba en la orquesta de la escuela. Yo llegar tarde de la escuela no era raro para mis padres. Encima, cuando comencé a trabajar, yo llegaba a mi casa a 6, 7 de la noche y ellos confiaban en mí. Habían veces que no había trabajo y yo hacía lo que me daba la gana. Pero una vez yo me recuerdo que me llama una muchacha, todo en camino a mi casa, mi padre no lo sabe, me dice, coge para mi casa mejor. Soy yo, bueno, mi papá no sabe, tengo por lo menos 2 o 3 horas, está bien. Y voy de camino para allá. Y comienzo yo a temblar, con un miedo que no lo pude explicar. Comienzo a llorar y como que paranoid. Como si alguien me está persiguiendo y yo, espérate, no. Yo llamo, le digo, mira, se me presentó algo, no puedo ir, me fui para mi casa. Mi hijo, llegaste temprano, ¿qué pasó? Sí, yo no, ¿y tú estás bien? Sí, estoy bien. Porque cuando tú haces tu parte, Dios hace el resto. Pero ¿qué pasa? Que algunos padres están peleando con los hijos y se olvidan que es el diablo que está detrás de él. La palabra dice que nosotros estamos peleando en contra de sangre y carne y potestades, que a veces tu hijo le dio permiso o usted le dio un lugar. ¿No me va por ahí? No, por ahí no, el mensaje no es por ahí. Déjame quedarme en línea. Tocamos un poquito después. Amén. Porque mira, la obediencia es mejor que sacrificio y la prioridad primera de Dios es obedecer. Pero ¿obedecer qué es? Los mandamientos. Y te lo voy a resumir bien fácil porque Jesús lo puso más fácil todavía. Le preguntaron a Jesús, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y le dice, mira, te lo voy a resumir entero. Es amar a tu Dios con toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón. Ok, wow. Suena fácil, pero no lo es. Porque a veces el alma ama a tu Dios, pero no tu cuerpo. No fue así que David estaba peleando y decía, alma mía, alaba a Dios. Cuerpo mío que quiere hacer lo que no debo, ama a Dios. Mente que no me deja pensar, depresión, que quiero pelear, ama a Dios. Y después dice, y ama a tu prójimo o a tu vecino como Dios te amó. No como tú te amas, porque a veces uno no se ama. Dios como que se aseguró que no es como que tú te amas, porque a veces uno maltrata a la gente porque uno se maltrata a uno mismo. Dios nos manda 2 mandatos, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro ser y entendimiento y amar a cada uno de nosotros como Dios nos amó. Eso incluye tus hijos,
Mira, porque mira, bueno, vamos al punto número 2. Número 2, prioridad número 2, es ser un ejemplo. La palabra dice que tu testimonio es el más importante que cualquier tesoro en el mundo. Tu reputación es lo más importante. Algo que le doy gracias a mi mamá, que tuvo el chance de hacerlo, que mi papá por prioridades diferentes no lo pudo hacer. Era que mi mamá me llevaba todo. A veces porque no tenía quien me cuidaba. A veces iba a una casa a reprender un demonio y ahí estaba yo. Tenía que dar consejería de matrimonio. Ahí fue que yo aprendí mucho. Ahí estaba yo. Y pude entender lo importante de uno como caminar como uno debe. Y esa canción que le encanta a mi papá es: Señor, quiero ser como tú, porque Abigail quiere ser como yo. Y eso es aplauso y lindo hasta que ellos comiencen a hacer cosas que tú sufriste. Pasar por situaciones que ya tú también las pasaste y como que tú te estás repitiendo. Y entiendo la frustración porque tú dices: mi hijo, no haga esto. Pero debe añadirlo porque ya yo lo hice y yo vi cómo terminó. Escuchaba muchas veces yo decir de mi papá cuando estaba guiando, ¿verdad? Así es que él me enseñaba: mira, mi hijo, no haga esto porque cuando yo lo hice no me fue bien. Pero a veces no somos así con los hijos. Y trabajaba yo mucho y tanto que yo comencé a hacer como mi papá hacía, pero sin razón. Nada más era, por ejemplo, trabajaba y a veces sin necesidad me buscaba otro trabajo y 3 trabajos sin necesidad, nada más por tener más. Y noté que mi esposa se enfrió, mi relación con mi hija se enfrió. Y por culpa de eso, yo cometí errores que no debí cometer. Casi pierdo mi matrimonio. Casi pierdo mis cosas. Y como un flashback, porque de una forma u otra, casi mi papá pasa por lo mismo. Gracias a Dios, el divorcio nunca tocó. Pero que tocó la puerta. ¿Ha tocado la puerta de divorcio? A mí también. Tocó la puerta. ¿Qué le quiero decir? Necesitamos, si tú quieres que tu hijo haga algo, hazlo con él. Porque yo hablo con todos sus hijos. Y mi primera pregunta a veces con ellos es: ¿tu papá ora contigo? No. ¿Pero tú lo ves orar? Sí, leen la Biblia también. ¿Pero no te invitan? No. ¿Y por qué? Tal vez porque creen que yo no quiera. Y tal vez tienes razón, pero de vez en cuando yo me había ido. ¿Y por qué? Dime, ¿qué es la queja número 1 de tus padres? No, que juego mucho, que salgo mucho. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes salieron a un lugar? No me recuerdo. Dime un día regular, desde que tú llegas a tu casa, ¿dónde está tu mamá y tu papá? No, papi llega tarde porque está trabajando. Mami llega y él empieza, cocina y después limpieza después de cocinar y después prepararnos el día para mañana. ¿Y dónde está tu mamá? Porque yo escuché una limpiadora. ¿Y tu papá? ¿Dónde está? No, él trabaja tarde y cuando llega está muy cansado, no quiere hacer nada. Ok, entonces, ¿qué tú terminas haciendo? No, y por eso que yo juego. Todo el mundo tiene su excusa y entiendo, y algunas excusas no son válidas, pero nada más estoy repitiendo lo que yo escucho a veces. Y lo que yo escucho es que tú quieres algo de mí que no me lo diste, yo lo reemplacé con otras cosas. Porque ¿qué tú crees que yo hacía mucho también? Jugar juego. Imagínate, mi papá trabajando, trabajo, llegaba de la casa y después iglesia. No, y en la Toroa era los lunes algo, los martes algo, los miércoles algo, jueves porque soy parte de la agrupación, los viernes culto de jóvenes, los sábados oración y los domingos. Yo vi un gran pastor, pero mi papá no estaba ahí. Y no era porque no quería, sino era prioridades que él tuvo que priorizar porque sus padres lo pusieron en un sitio
de pobreza que él tuvo que obligatoriamente decir, bueno, si tengo que elegir dónde perder, por lo menos me voy a asegurar que mis hijos tengan comida y rufo. Y si tal vez fallo como padre, por lo menos como pastor no, porque van a aprender de quién es Dios y que después Dios lo arregle. Eso no lo dijo él, lo dijo yo, porque así que yo me sentía. Y puedo ver a mis hermanos, porque algunos de ustedes saben la historia de los pastores y de mis hermanos, y pueden ver la diferencia de cada categoría. Por ejemplo, Joel nació con su abuela, como quien dice. Tú lo dejabas en New York para tú poder trabajar y mami. ¿Y cuándo lo recogía? Los viernes. ¿Eso él estaba contigo? Viernes y sábado. Ojalá que yo no me está escuchando, pero ahora lo entiendo. ¿Ve? Y no es que es malo, sino es que él, como que, ¿cómo explico a Joel? Joel no necesita a nadie. Joel es autosuficiente. Él no necesita abrazo ni beso, no necesita nada de eso. Él es autosuficiente y no necesita a nadie. Y a veces por eso, digo yo, por eso a veces hasta Dios creo que lo ve así. Porque mi hermano tiene tanto talento y llamado de Dios. Yo he visto a Dios usarlo, pero como que se le hace difícil. Y a veces no me explico, y ojalá, porque yo también era cabeza dura. Yo sé que él va a llegar un día y todo lo que perdió lo va a recibir. Pero ve cómo las necesidades obligaron un estilo de vida que no era normal. Ahora me explico. ¿Estás haciendo un ejemplo de quién tú quieres que tus hijos sean? ¿De quién tu esposa sea? ¿De quién tu esposo sea? ¿De qué tú quieres que tu ministerio sea? Porque tú eres líder aquí. También tienes que dar un ejemplo así. Dejémoslo ahí. Volviendo a los hijos, porque mira, Dios es un Dios de orden. Y comienza el versículo en Efesios 6 diciendo: ustedes los hijos obedezcan a sus padres como proceden que lo hagan los creyentes. Yo imagino a todos los padres aplaudiendo, aplaudan. Sí, tú ves, Dios está diciéndote que obedezca, que honra. Y la mayoría de los predicadores paran ahí y no siguen. Porque después dice el primer mandamiento y todo: honra a tu padre y tu madre para que tengas algo vida. Y después dice: y ustedes los padres, levanten la mano los padres. Ahora los hijos pueden estar aplaudiendo y decir: no hagan de sus hijos unos resentidos, edúquenlos más bien, instruyéndolos y corríjanlos como lo haría el Señor. Hay que ser un ejemplo. Y ya Dios, Jesús lo caminó, nada más que mimicarlo, nada más que hacerlo de nuevo. Porque como Dios nos instruye a nosotros, hasta David sabía. Dios le dijo a David: mira, te va a llegar castigo por las consecuencias que hiciste. Te perdono, te amo, por ahí están las consecuencias. ¿Qué tú prefieres? ¿El mundo o Dios? No, tú Dios, porque por lo menos tú tienes misericordia. Los hijos de ustedes saben qué es misericordia, qué es gracia. Porque a veces y no es fácil. Mira, a mí no me ha enseñado más que paciencia que un perrito. Yo nací sin animales, como quien dice. Tuvo 2 gallinas y un perro que mi abuela lo mató porque le puso, no sé qué le pasó. Pero normalmente no tuve animales. Imagínate, ni tenían tiempo para nosotros. Imagínate, digo, un perrito. No creí que un perrito. Y yo, el perrito mío se llama Uno. Y Jenny me dijo: ¿por qué uno? Porque nada más quiero tener uno. Y así, no más, ni 2 ni 3. Y me ha enseñado tanta paciencia porque es un animal y él no entiende. Porque él me ve y me ama y me quiere y te queda hasta conmigo. Y digo: hola Uno, ¿cómo estás? Y veo que se meó ahí. Y yo: Uno. Y va y se esconde. Y yo digo: mi amor, necesitamos un perrito. Y dice: bueno, si tú quieres ser triste, haz lo que tú quieras. Y yo: ay, santo, no puedo.
Y yo que Javi juega con él, lo ama y se quiere. Y a veces yo me levanto y él está en mi cama y yo nada más levanto la cabeza y él va y se esconde porque él sabe que no está supuesto. Y yo, Señor, dame paciencia para no terminar preso. Pero hasta ahí Dios me ministró y me dijo, así son ustedes a veces. Le escribí un libro, libros enteros diciendo cuándo le amo y todavía me cuestionan si yo lo amo. Todavía le digo que hasta las palomas no tienen que preocuparse qué comer y tú tienes 3 trabajos. Entonces dime, ¿qué ejemplo tú le estás dando a tu hija? Después no te quejes cuando ella también está trabajando tanto y él no tiene tiempo para ti, y ahí tú vas a entender cómo entiende tu papá. Me fui muy lejos, perdón. Yo amo a mi padre, a mis padres los dos, pero más a mi papá, porque yo no mataba con mami. Me hacía falta mi papá, pero no era porque él quería. Tenemos que tener cuidado qué decisiones tú tomas, porque a alguien tú le estás robando el tiempo. La Biblia dice que hay tiempo para todo, pero no para todo le sacamos tiempo. A veces nada más lo que nosotros llamamos prioridades. Algo que me da mucha tristeza es que mi padre nada más tuvieron una vacación en toda su vida con su familia, gracias a Claudio y a Dilín que están ahí. Y eso fue peleando con el pastor porque él no quería. Y yo, papi, vamos, no, que hay mucho. Y la iglesia, no te preocupes. Amén, gracias, lo recibo. Se pasó esa alma. Amén, amén. Y por eso que me da miedo, yo pensando todos los errores que yo he hecho, qué puerta se me ha olvidado cerrar. A veces yo estoy orando y Señor, qué puerta que dejé abierta, porque no quiero que esta niña sea afectada. Yo no quiero esperar que tú me des un sueño para yo después ver que por culpa mía, por culpa de mis padres, porque ni fue culpa de él, el abuelo, imagínate, por culpa de alguien no cerrar algo y dar un mal ejemplo, ahora se abrió una puerta. Prioridades, diga conmigo. Hay que ser un buen ejemplo y sacar tiempo para todo, como dice la Biblia. No, a veces no vale tener un mejor carro, una mejor casa, porque sinceramente a mí no me importaba qué carro tenía papi o nada. Yo vivía en Patterson y a mí no me importaba nada. Arroz, habichuela y carne comía todos los días y no tenía problemas con eso. Pero cuando mi papá sacaba tiempo una vez en el Blue Moon para estar conmigo, eso es lo que yo me recuerdo. Eso es lo que yo me recuerdo. La montaña de oso que tanto me llevó, eso es lo que yo me recuerdo. Yo no me recuerdo, es más, si quiero pensar bien, yo me recuerdo que sí, se nos fue la luz a veces, la calefacción, porque se dañó algo, y sufrí, pero yo dormía con 3 mi hermanos en una cama, yo no estaba con mi papá hasta los 10 años que llegué a este país, eso, por la montaña del oso, sí, los lunes, que era siempre el día del parque, mi día favorito, para estar con él. Y siempre la iglesia se los robaba, el trabajo se los robaba. Pero tuve que entender que no es porque quiere. Al principio, pero ya eso es otra prédica, yo tuve que perdonar a la iglesia porque me robó mi papá. Y Dios tuve que sacarlo eso de mí. Y decir, no es culpa de tu papá, no es culpa de la iglesia. Se llama prioridades. Y vamos al punto número 3. Porque
Si primero es obedecer a Dios, obediencia, sobre todo, sobre sacrificio, sobre tú venir el domingo, sobre todo, todo. Ser un ejemplo, porque van a atacar a Dios y el cristianismo basado en lo que la gente ve de ti. Ve, por eso que yo no voy a la iglesia. Por eso hay que ser ejemplo. Y lo último, que creo que es lo primero, cuando Jesús estaba hablando con Simón y tenía nada más alguna palabra de compartir con él, porque ya él se iba al cielo, le dijo: ¿qué es lo más importante para Jesús? ¿Cuántos quieren saber qué es lo más importante para Dios? Mira a la persona al lado tuyo. Esa es la persona más importante para Dios. ¿Cómo así, pastor? Aquí te lo digo. Después del desayuno, dice Juan 21:15, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dijo: Rosa, ¿me amas? Daisy, ¿me amas? Denny, ¿me amas? Rudy, ¿me amas? Castor, ¿me amas? Pastor, ¿me amas? Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Olvídate de hijo, trabajo, yo me encargo de ello, pero apacienta mis ovejas. El sueño de Dios fue lo que me robó mi papá. Ya ese problema conmigo y Dios. Pero yo vi tanto que yo he ganado por el sacrificio de mis padres, porque es algo que nadie puede dudar. Cuánto mi papá y mi mamá aman las almas, porque yo crecí con ellos. Usted nada más lo ven aquí, pero yo sé lo que es a veces no tener un carro, porque ellos lo vendieron y se lo dieron a la iglesia. Mi papá ha hecho eso ya como 10 veces. Y yo caminando a la escuela, yo contaba los bloques, eran 25 bloques de la Norte 5 a la JFK High School. 25 bloques. Me compré una bicicleta para ir de ahí al trabajo. Porque mi papá tenía un carro y lo disfrutaba como 3 meses. Una necesidad en la iglesia: no, vamos a venderlo. Dios lo necesita primero. Y a ver, en el supermercado estamos comprando, y yo: ay sí, mira, yogur, ay sí, Malta. Y después yo voy a poner en el carro y vamos en la casa de alguien: toma. Y yo: ay, yo creía que era para mí. Y yo bebiendo agua. Pero no lo puedo culpar, porque eso es lo más importante para Dios. Si tú amas a Jesús, tú tienes que hacer discípulos. Eso es lo más difícil que hacer. Porque para ser discípulo, tú tienes que ser un máster de los primeros dos. Tú tienes que ser obediente, porque nadie te va a hacer caso si tú eres un sinvergüenza. Nadie te va a seguir si tú no eres un ejemplo. El que tiene discípulo obligado tiene que ponerse derecho. Porque Freddy es discípulo mío, me conoce, sabe todo lo mío. ¿Tú crees que él va a ser discípulo mío si yo no le doy un buen ejemplo? Obviamente no soy perfecto, sabe mis errores, lo comparto, él lo comparte conmigo. Pero ¿qué vamos? Como la Biblia dice: oren unos a los otros, confesen unos a los otros, pero levántate y para el frente vamos. Son prioridades para Dios. Es que tú ganes almas, porque al fin de cabo todo en el mundo es vanidad. Y la salvación y lo que vamos a hacer después de la muerte, que es vida y vivir en Cristo, es lo más importante. Ahora más entiendo el versículo favorito de mi papá: busca el reino primero y después vas a tener una buena relación con tu esposa. Busca el reino primero y después vas a tener una buena relación con tus hijos, y en tu trabajo te va a ir bien. Pero todo tiene que comenzar con prioridades. Levántense, por favor. Vemos en la Biblia
personas que no estaban llevando la prioridad de Dios, como Saúl. Saúl hizo un montón de sacrificios, pero no era obediente. Mira a David, ser llamado, tener el corazón de Dios, pero no fue un buen ejemplo para sus hijos. Para el pueblo sí, porque él era rey y ganó batallas y los filisteos lo corrió y estaba Israel en victoria, pero en su casa en derrota. ¿Qué estás poniendo de prioridad que le estás robando a las prioridades de Dios? Vas a esperar consecuencias para que tus hijos, ojalá orando, suplicándole a Dios, puedan sobrepasarte en esa etapa y no caer en lo mismo que tú caíste. Vamos a orar. Pastor, si puede estar aquí conmigo. Levanta la música, por favor. Quiero que pienses. ¿Quién ha estado siempre como último en tu vida? Que Dios te está diciendo, hay tiempo para todo. ¿A quién tú estás supuesto a darle ejemplo? Que tal vez no lo está haciendo. Y tal vez está haciendo una área nada más. Como un buen trabajador, porque trabaja muy duro, pero no tienes paz. Y eso es lo que ven tus hijos. Tal vez eres un buen marido, pero no eres responsable. Gente habla mal de ti, no eres un buen amigo. Eso es lo que ellos ven. ¿A quién le está dando prioridad? Dios te llama a ser obediente. Y me refiero a amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y asegurarte que tú ames a tus trabajadores, a tu jefe, a todas las personas que Dios pone a tu alrededor. Es para que tú le prediques a Dios y tú seas su discípulo, porque tú amas a Dios, ¿verdad? Entonces, apacienta las ovejas. Eso incluye a tu familia, pero también a tus amigos, a tu familia que no conoce a Dios, a la persona que tú vas, que te hace el pelo, te recorta, a la persona del banco. Es tiempo de poner las prioridades de Dios primero, no las tuyas, porque las de nosotros van a causar dolor. Y en que todo es importante para nosotros, no es importante para Dios, porque la Biblia dice buscar al reino primero. Pero también no olvidarte que hay tiempo para todo. Yo me aseguré que no importa lo que esté haciendo, si mi hija dice, papi, vamos a jugar, yo suelto todo, porque mi papá no tuvo ese chance. El sacrificio de él me ayuda a mí a hacer eso una opción. Padre, sana nuestros corazones, sana nuestra mente, Padre. Quita eso de siempre tratar de tener y de comprar. Es mejor vivir más humilde y pasar tiempo con lo que llamamos lo más importante. Y no olvidarnos del que amamos, que llamamos a Jesús. También Él pide tiempo de nosotros. Padre, sana nuestros corazones. Vuelve en nosotros las prioridades, Señor. Que podemos rendirnos hacia ti, Señor, y amar, no importando qué hicieron a mí. Predicar la palabra de Dios. Ser ejemplo en nuestra comunidad. En el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que necesita que Dios rompa su vida de nuevo y comenzar de nuevo, porque no es que lo que tú estás haciendo no es importante, sino es que no es prioridad. Y tú necesitas que Dios, como un rompecabezas, como que haga un lío. Y ya el lío que tú estás metido porque tu padre o tu abuelo te entró, tú dices, Señor, yo no quiero que mis hijos pues,
no sepa qué es una vacaciones. O que no sepa, Señor, qué es tener sueños, Padre. O tener problemas con la masturbación, o droga, o el alcohol, o el divorcio, Señor. Porque o yo, o mis padres, o mi abuelo abrieron la puerta, Señor, o yo la cierro y pongo prioridad en mi familia, en mi vida. Pero contigo primero, Dios, porque quiero ser un ejemplo. Contigo, Dios, primero, porque quiero ser obediente, no sacrificio, no lo que yo hago, no el trabajo, sino mi obediencia, mi honra a mi familia. Y no olvidarme que hay otros como yo que necesitan escuchar del Salvador. Señor, te ruego, ayúdame a sacar tiempo para todo. Si tú tienes esa oración conmigo, pasa al frente, para que tú no tengas que esperar que Dios te muestre algo, que ya Dios te muestra antes que algo pase. Y decir, mira, cierra esa puerta para que no afecte a quien tú amas. Pon prioridad en tu vida. Muestra en mí, Señor, que necesito arreglar. En nombre de Dios.